Bueno, amigo, amiga, el día de hoy quiero comentarte algo que acabo de descubrir después de salir en un momento de tristeza, un momento de crisis, en un momento no tan bonito. Y bueno, me dijo quizás si no eres cristiano o has escuchado el nombre de Dios de lejos, o a lo mejor si eres cristiano y sientes que estás pasando por un momento difícil, estás pasando por tu prueba, tu dificultad. Quiero decirte la siguiente frase que Dios me dijo después de pasar por ese momento difícil. Que toda tormenta tiene un propósito. Y tú me dices, ¿por qué yo digo eso? ¿Con qué a lo mejor autoridad? ¿O de dónde llega esa frase sinceramente? Y bueno, primeramente algo como te decía, que la tenía muy metida en la mente y Dios me dijo que te lo dijera a ti. Y me encantaría que te guardaras esa frase en tu corazón y la atesoraras. Y además, en tu momento más dificultoso, te aferraras a esa frase de que toda tormenta tiene un propósito, de que cada tormenta tiene un propósito, tiene un porqué por lo que tú estás pasando. Y bueno, como te decía, tú me comentarás a lo mejor por qué yo digo eso, con qué autoridad y con qué cosa. Y te comentaré que como toda persona tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras tristezas. A lo mejor uno las saben esconder y otros las saben, no saben esconderlas, solamente la demuestran con su actitud, con a lo mejor su frustración y su enojo por las cosas que están pasando y porque a lo mejor no la entienden. Porque dicen, ¿por qué estoy pasando esto? Aún siendo a lo mejor creyentes, especialmente como hijos de Dios, nosotros empezamos a titubear o a dudar de que Dios dejó de ser bueno, que Dios dejó de ser misericordioso, dejó de tener amor hacia sus hijos. Y déjame decirte que estás en lo equivocado, que Dios te sigue amando siempre, te sigue queriendo un montón siempre, te sigue realmente atesorando y guiando como la primera vez que tú lo conociste. O a lo mejor Él primeramente te conoció a ti. Y a lo mejor si tú eres incrédulo o has escuchado el nombre de Dios, tú preguntas, y yo salgo por mis fuerzas, y salgo por aquí, salgo por allá. Sí, estás en lo correcto, saldrás por tu fuerza, saldrás por aquí, por allá, pero quizás no llegarás muy lejos si se lo dejas a Dios. Así que, como te decía, quiero que te atesores esta frase, que toda tormenta tiene un propósito. Y bueno, hay un versículo en la Biblia con la cual yo también atravesé, o lo que me ayudó a atravesar a lo mejor mi tormenta, y yo no entendía por qué estaba pasando esa tormenta. Y se encuentra en Génesis, capítulo 37, versículos 23 y 24. Y bueno, antes de leerte esta lectura bíblica, a lo mejor, la palabra de Dios, eso es al final, la palabra de Dios, nuestro consejo, nuestro pan de vida, nuestro pan espiritual, nuestro pan que nos da ganas de seguir viviendo esta vida de buena manera. Quiero comentarte la historia de ese personaje que aparece ahí. Y es un personaje realmente muy importante para la Biblia, por algo está escrito ahí, pero es un personaje también trascendental a nivel histórico. Eh, Te hablo de José. Y tú, que a lo mejor, si no conoces a lo mejor la Biblia o a Dios, pensarás que estoy hablándote del José, a lo mejor el faraón, el gran faraón, el gran que a lo mejor, si tienes a lo mejor un poco de conocimiento de historia en Egipto, fue un gobernador, fue el que guió a Egipto en uno de los momentos más críticos que estaba viviendo quizás a nivel global, o lo que estaban viviendo con los otros pueblos cuando pasaban el tema de la hambruna. Él fue quien controló la hambruna, él fue quien sació de la hambre a muchos otros pueblos. Pero antes que pudiera conseguir el propósito que Dios quería, pasó por el dolor, pasó por la tormenta. Y bueno, yo antes de hablarte quizás del heroico José, del José a lo mejor que tú conoces, quiero hablarte yo el día de hoy de ese José, de ese niño, que antes de ser héroe era totalmente un desconocido. A lo mejor un joven ordinario como tú o como yo, que pensamos que somos. Y bueno, él solamente tenía 17 años cuando pasó una de las tormentas que le marcarían la vida. Y bueno, como te decía, el versículo queda en Génesis capítulo 37, versículos 23 y 24. Y dice así, que sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna,
estaba vacía y no había en ella agua. Bueno, no sé si acabas de entender más o menos de lo que acabo de leer, que imagínate, José, un niño a lo mejor inocente, un niño a lo mejor que preguntaba, voy a ver a mis hermanos, que tenía un amor hacia su hermano incomparable, que lamentablemente no podía ver la toxicidad que habían de sus hermanos hacia él, la mala, esa mala cosa, ese envenenamiento que le pasó a su hermano, que es la envidia de ver que de una otra manera su papá, Jacob, Israel, de una otra manera, el papá pudo a lo mejor tenerle más amor a su hijo menor, a José, entre todos los otros hermanos que estaban ahí. Y ahí como podemos ver que lo echaron a una cisterna y le rompieron, la Biblia continúa que le rompieron las vestiduras, que los hermanos fingieron la muerte de él. Y a lo mejor me imagino José metido en el foso, ahí, botado, a lo mejor triste, rogando auxilio, auxilio, y pasaba la hora y nadie aparecía, mientras sus hermanos a lo mejor estaban ahí y lo ignoraban. Y a lo mejor yo me pongo a pensar un poco esto, que nosotros pedimos auxilio, 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 alguien me escuchará. A mi alrededor necesito ayuda, no estoy pasando por mi mejor momento, estoy pasando por a lo mejor uno de los momentos más críticos, necesito ayuda de alguien. Y nosotros pedimos auxilio, auxilio, pero nadie a veces nos atiende, nadie a veces a lo mejor escucha nuestro grito de clamor, nuestro grito de a lo mejor de desesperación. Y a lo mejor como cristianos vemos que Dios, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Cuando a lo mejor pasa lo más grave, problemas conmigo mismo, me derrumbo, siento que ya no soy el mismo, un familiar, se me murió un familiar, que ¿dónde estaba Dios en ese último momento del hospital? ¿Por qué permitió ese accidente? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió aquello? Y me imagino, José, todos somos José en algún momento, a lo mejor en ese momento de desesperación, en ese momento de tristeza. Y déjame decirte que Dios estaba ahí. De una otra manera, aunque creas que no creas en Dios, o que digas que Dios no es necesario si no crees en Dios, y si eres creyente dices, ¿dónde está Dios en estos momentos? Déjame decirte que si has perdido la esperanza, Dios está ahí. Y yo te lo digo con autoridad, porque yo he estado en ese punto donde yo he dicho, ¿dónde está Dios en este momento crítico? Yo aquí no salgo, pero Dios te dice, la última palabra no la das tú, la doy yo. Así que continúa, continúa. Y a lo mejor en ese momento de angustia nos da la paz. Y esa es la paz que quiero decirte que tengas el día de hoy como mensaje principal. Si a lo mejor olvidas todo lo que acabo de decir, quiero que guardes eso. Que en medio de tu tempestad, en medio de tu tormenta, como las tuvo José, o los principios que estaba viviendo, confía, ten paz en el Señor, déjale esas cosas a Dios, vuelve a orar una vez por tu desánimo, vuelve a dejárselo todos los días, sí, todos los días, porque todos los días tenemos las luchas de una u otra manera, todos los días a lo mejor tenemos nuestra desesperación, tenemos nuestro lado humano, así que amigo, amiga, te insto a creer en la palabra que te dije hoy día, a creer que toda tormenta tiene un propósito, así que bueno, de verdad te dejo esta grandísima palabra que acabo de descubrir hoy día. Así que bueno, mi nombre es Pablo Walsberg y esto es Proyecto Good is Faithful, Proyecto GIF. Así que nos vemos en una próxima edición, en un próximo episodio. Cuídate, bendiciones.